con 348 votos de Morena y sus aliados y 132 de la oposición. Se aprobó la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y sus funciones serán pues transferidas al INEGI. Vamos a platicar con Gonzalo Hernández Licona. Él fue secretario ejecutivo precisamente del Coneval. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludamos Rogelio Varela y tu servidor Darío Celis. Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, man. Pues conocer tu punto de vista sobre este proceso ya de extinción, qué implica que desaparezca el Coneval, qué significa que sus funciones las absorba el INEGI. Mira, me parece, déjame empezar con algo sumamente interesante, por decir algo, ¿no? Alguien puede decir patético, y es que las personas que estaban en la oposición hace 20 años, en el PRD, algunas en el PAN, algunas en el PRI, que hoy están en Morena, esas personas votaron porque existiera un Coneval independiente que midiera la pobreza de manera objetiva, independiente y que evaluara la política social. La razón principal era que desconfiamos de las cifras que dicen el Ejecutivo, el presidente, y requerimos en esa democracia una instancia que nos diga cómo vamos en la pobreza, que es una de los elementos más importantes y a lo mejor polémicos. Hoy se requería independencia. Entonces, es interesante, Darío, que las personas que hace 20 años estaban de acuerdo en una Coneval independiente que nos dijera cómo fuéramos, ahora que están del otro lado de la mesa, piensan que no es una buena idea porque no les gustaron cifras del Coneval, ¿no? Por ejemplo, ayer una diputada decía, es que el Coneval dijo que tenemos tanta población con carencia de acceso a los servicios de salud, y eso no es cierto. Entonces sí me parece interesante que con esta hegemonía de Morena, ahora estemos como hace 20, 25 años, pues en las mismas, ¿no? Por supuesto, Gonzalo. Gonzalo, en estos 20 años, pues ustedes, el Coneval, mejor dicho, hizo pues un análisis pues pormenorizado de los programas sociales, de lo que ocurre con la pobreza en México, y también daba algunas recomendaciones. El INEGI tendrá ahora esa misión. ¿Tú ves al INEGI dando recomendaciones cuando solamente pues vierte estadísticas? Me parece un gran error. No conozco ninguna instancia estadística del mundo que haga esto, porque lo que el INEGI hace es diferente. Claro. En el sentido de evaluación. O sea, el INEGI me parece una instancia respetada que da cifras, que tiene cifras interesantes, importantes para conocer cómo vamos, pero nunca ha hecho evaluación porque no es su función. Entonces, a alguien en Morena se le ocurrió que es lo mismo, sin tener conocimiento, y no es lo mismo. El INEGI nunca ha hecho evaluación, no tiene por qué haberlo hecho, y ahora le va a tocar la facultad de hacer evaluación sin conocer, sin saber y sin presupuesto adicional, porque no le van a dar un peso más al INEGI. Entonces, vamos a perder como sociedad esa cultura de la evaluación que tanto trabajo nos costó. La evaluación, para quienes pagamos impuestos, que somos prácticamente todos en México, nos da mayor certidumbre de saber cómo vamos, si los programas funcionan, qué errores tienen, qué aciertos tienen. El Coneval hacía eso, me parece muy bien, y incluso el Coneval, después de que lo dejé hace 5 años, lo hacía muy bien. Entonces ahora en un área tan importante como la política social, que se presta mucho al electorero, no vamos a tener ese contrapeso, lo cual, déjame insistir en esto, las personas que hoy están en Morena, muchas de ellas, lucharon por aprobar un Coneval independiente hace 20, 25 años. Hoy ya se arrepintieron, digamos, ¿no? ¿Tú crees que el INEGI
pues vaya a ser capturado por el gobierno y que este gobierno pues presente cifras a contentillo sobre aspectos pues tan fundamentales de la pobreza y su evaluación? Yo creo que el INEGI va a recibir mucha presión como la recibió el Coneval. Yo espero que se defienda como el Coneval se defendía. A nosotros, a mí, la presión siempre estuvo, oigan, ojo con que la pobreza suba, que tengan cuidado, pero digamos, nosotros decíamos, el Coneval nos están pagando para decir cómo vamos, no cómo se le antoja al presidente o al secretario de Desarrollo Social. No era un tema de vamos a dejar contento al secretario de Desarrollo Social y de Bienestar, era un tema de decir, así vamos y vale la pena saber cómo estamos para mejorar. Imagínate que vayas al doctor y que le digas, oiga, dígame que voy bien para que no me enoje, digamos, ¿no? Entonces, todos los estudios de los doctores son bonitos porque no quieres que te enoje. Más bien es saber cómo estamos, decir cuando vamos bien y decir cuando no vamos muy bien para corregir. Al final de cuentas, los ciudadanos que pagamos impuestos y pagamos los sueldos de los funcionarios, nos parecería mejor que nos digan cómo vamos para mejorar. Si hay que corregir algo, hay que corregirlo. Las cosas nunca son perfectas en los gobiernos, ni en México, ni en Nueva Zelanda. Y vale la pena una instancia que nos diga cómo va. Entonces yo creo que el INEGI va a recibir presiones y ojalá que no se deje presionar, ¿no? Porque de todas maneras pues perderíamos al INEGI, perderíamos de credibilidad y perderíamos muchas más cosas de las que ya estamos perdiendo en este momento, ¿no? Por supuesto. Gonzalo, ¿y cuándo conoceremos pues los primeros reportes de pobreza de este gobierno ya con esta reforma y por supuesto a cargo del INEGI? Mira, tengo entendido que el INEGI está ya terminó la encuesta de ingresos por los hogares con la cual se hacían los cálculos de pobreza. Yo supongo que por ahí de agosto el INEGI nos estará diciendo cómo las cifras de pobreza de 2024 y todas sus cifras internas, porque acuérdate que la pobreza se mide de manera multidimensional, claro, que implica ingresos, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la seguridad social, la calidad de vivienda, y que nos diga cómo vamos. Yo espero que nos diga cómo vamos en la realidad y no cómo le gustaría a la presidenta que fuéramos, ¿no? Sí, se respeten metodologías. Bien. Pues Gonzalo Hernández Licona, exsecretario ejecutivo de Coneval, te agradecemos mucho estos minutos. Un abrazo muy grande. Suerte. Igualmente para ti, muy buenas tardes.